Y bueno, una vez confirmada la elección de Daniel Noboa para la presidencia de la República, hay gran expectativa sobre lo que pueda ocurrir en la Asamblea Nacional. Para eso, nuestro siguiente contacto es con Diego Matovele, asambleísta electo por el movimiento ADN. Los principales ejes de trabajo en este nuevo periodo legislativo, le consultamos enseguida y le damos, por supuesto, la bienvenida. Diego, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar. Realmente muy grato para mí poder compartir con ustedes. Muy feliz, muy contento por el resultado que se dio, por el triunfo de Daniel, nuestro líder nacional. Un gusto, un placer poder saludar a todas las personas que están conectadas en medio de su medio de comunicación. Gracias, Diego. Un poco para hablar sobre lo que deberá y lo que ocurrirá ya en legislativo. Una vez que se ha confirmado este triunfo de Daniel Noboa, hay algunos retos principalmente en la nueva Asamblea Nacional, tomando en cuenta incluso las fuerzas políticas, cómo están ya repartidas dentro del legislativo. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que han planificado ustedes desde ADN? Miren, el principal reto es dar la gobernabilidad necesaria que necesita el Ejecutivo, en este caso Daniel. Necesita el apoyo de una asamblea que esté comprometida con un proceso de cambio, con un proceso de reestructura, con un proceso en el cual el objetivo sea en común, buscar el bienestar de todos los ecuatorianos. Nosotros como asambleístas electos, de parte de ADN y de aquellos asambleístas que tienen este mismo objetivo en común, pues es poder dar esa gobernabilidad a las acciones que Daniel, dentro y como representante del Ejecutivo, pues busque dentro de las soluciones que estén enmarcadas para dar ese empleo, esa seguridad, para dar esas acciones que necesita la sociedad ecuatoriana. Hemos conversado, tenemos ya los asambleístas que hemos sido electos de manera directa, pero también hay muchos asambleístas que se han unido a nosotros como los legislativos de gobierno, ¿no? Para enmarcarnos dentro de este objetivo en común. Vamos caminando, vamos bien. Aquí lo que buscamos es la unión de una asamblea que permita dar las herramientas jurídicas, dar esos nexos, dar esa unión y trabajar en conjunto. Eso es lo que buscamos. Ahora bien, las fuerzas políticas y un poco lo que usted menciona en este momento, ¿cómo están repartidas dentro del legislativo en función de los intereses de ADN en este caso? ¿Cuáles son las agendas políticas que les apoyarían? Y hablemos de números. Bueno, realmente esto veo un poco prematuro hablar ya con quienes estamos alineados. Ayer recién se ha elegido ya como tal, de una manera formal a Daniel como presidente. Nosotros como asambleístas electos tenemos nuestra bancada propia, tenemos nuestros asambleístas, existen conversaciones ya, porque no hemos descansado, hemos buscado desde el primer minuto que hemos sido nombrados como asambleístas. Como digo, no hemos perdido el tiempo, tenemos nexos con algunas otras organizaciones, movimientos colectivos políticos, partidos políticos, y esperamos que ya en esta semana se concreten, se formalicen ya aquellos nexos, porque ya es importante que trabajemos ya en aquellas comisiones, en aquellas bancadas necesarias y dar esa gobernabilidad. Hay muchos temas que se van a ir apareciendo en estos días. Como digo, todavía es un poquito prematuro ya poder dar ciertos datos con quienes estamos aliados, pero créanme que como asambleísta electo por la provincia de Azuay y con ADN, pues hemos estado trabajando y nuestro objetivo es darle gobernabilidad, porque eso es lo que necesita el país. Necesita la unión, necesita esa fortaleza y en eso estamos trabajando. No hemos perdido ni un solo minuto, estamos enfocados en este momento, siendo yo asambleísta de la Azuay, siendo el coordinador de Azuay. Me encuentro inclusive en la provincia de Guayas y articulando muchos temas, muchas acciones, muchas articulaciones que vienen para esta gobernabilidad que tanta falta nos hace. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los temas que son prioritarios, el tema de la inseguridad, se requieren no tantas, pero sí algunas reformas legales que podrían ser determinantes para poder enfrentar la ola de inseguridad por un lado, y por otro lado el tema económico, que creo que es uno de los más
importantes y sobre el cual ha marcado Daniel Noboa también ciertas intenciones. Hablaba incluso dentro de su campaña de poder enviar al menos un proyecto de ley económico urgente al mes a la Asamblea Nacional con el propósito de generar los cambios que necesita el país. ¿Han socializado ya puertas adentro de ADN en qué sentido, en qué dirección irían estos proyectos económicos urgentes? A ver, nosotros tenemos un plan de trabajo muy bien elaborado y es por eso que se reflejó el triunfo de Daniel. Los temas de seguridad y los temas económicos van de la mano, hay que trabajarlos paralelamente. El uno es una solución de fondo, el otro es una solución de forma. No podríamos hablar de seguridad si no hablamos del tema económico. Es importante, la gente necesita trabajar, necesita llevar el pan a su casa, necesitamos bienestar, mejorar la calidad de vida. Y eso va de la mano del empleo. Esa es una solución de forma. Y las soluciones de forma a la crisis que vivimos, obviamente, es luchar de manera inmediata contra la delincuencia. Como asambleístas nos toca hacer y presentar reformas, presentar proyectos, aprobar, derogar todo lo que tenga que ver con aquella normativa que va hacia temas de seguridad, hablando del Código Orgánico Integral Penal, hablando de reformas tributarias, hablando en todos aquellos aspectos, Daniel. Pero temas de reformas, por ejemplo, de manera mensual. Digo, en temas de reformas o proyectos, ¿en qué dirección? Proyectos puntuales como cuáles, por ejemplo, reformas puntuales como cuáles, porque en el evento, por ejemplo, se habla en algunos casos del tema de rearmar a la policía, de incluso reformar el sistema de inteligencia en nuestro país, pero ¿cuáles son las prioridades de ADN? A ver, las prioridades son seguridad y empleo. ¿Cómo encaminar a eso? ¿Sí? ¿Cómo encaminarnos a eso? Hay que recuperar la institucionalidad y es importante tener herramientas jurídicas. Estas herramientas se lo hace a través de la Asamblea, porque somos quienes podemos hacer reformas a la ley. Las reformas que se necesiten para encaminar hacia la seguridad, hacia la economía, de manera constitucional, igual se lo va a hacer a través de la consulta popular, porque los asambleístas no podemos hacer reformas de la Constitución, o solo se lo puede hacer a través de una asamblea constituyente o consultas populares. Para luchar contra la delincuencia necesitamos muchas acciones, no es solamente una. Recordemos que estamos en un periodo prácticamente transitorio, pero es importante tomar acciones y que sean, pues obviamente, con las del caso, para que sean eficientes. Mencionemos algunas, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, para que los militares puedan ejecutar acciones, es necesario hacer, por ejemplo, consultas populares, porque no se puede poner al ejército que salga a las calles porque sí. Existen convenios, incluso internacionales, como el convenio de Viena, que hay que respetar, pero con reformas a través de consultas populares se los puede hacer para que los militares puedan controlar las fronteras, puedan controlar las aduanas. Hay que hacer este tipo de reformas. Y eso es lo que Daniel lo planteó. Pero para que controlen las fronteras no se requieren reformas. Casas también, las casas para llevar a los presos más peligrosos y poderlos bailar, mientras se hacen las correcciones en el tema y custodia de los delincuentes, en el tema de las cárceles. Entonces son temas que tenemos que dar y apoyar desde el legislativo para que se lo pueda hacer. Y igual en el tema de la producción, del empleo, reformas tributarias. Él ha planteado presentar de manera mensual reformas de ley urgentes, ¿no? En temas económicos. Es muy importante porque se los necesita hacer. Y como digo, hablamos ya no de un año, 6 meses. Recuerden que nos han aplazado la posesión y tenemos apenas un año, 4 meses. Entonces hablamos de un periodo transitorio donde no podemos arreglar toda la crisis que tiene el país, pero sí podemos empezar a priorizar y sacar aquellas leyes que están pendientes, inclusive todavía para un primer, segundo debate. Tenemos que fiscalizar, como la ley 047, que ha afectado muchísimo a la zona sur del país. Muchísimas acciones que hay que hacerlas, pero hay que ir priorizando. Hay que ir priorizando, tomando toda esa madurez, toda esa sensatez, y realmente con esa voluntad de poder sacar adelante al país. Es difícil solucionar toda la problemática, pero estoy confiado y sé que el proyecto que tiene Daniel es el mejor para el Ecuador.
por eso, para darle gobernabilidad, para dar ese apoyo que necesita Daniel. Y Diego, pero bueno, si bien Daniel Noboa recién se conocen los resultados desde la noche de ayer, ustedes ya fueron electos hace prácticamente 2 meses, entiendo o espero que tengan algunas definiciones respecto de normativas que se puedan cambiar, respecto de proyectos de ley puntuales. Y por eso insisto en la pregunta, porque un poco escucho generalidades, es decir, hablar de la inseguridad, de la economía, está bien, de acuerdo, pero ¿qué temas puntuales atacarían, por ejemplo, con la ley, los proyectos de ley económica urgente? Si bien son un plan de Daniel Noboa, pero desde ADN son quienes van, en teoría, a dar viabilidad a esto dentro del legislativo. ¿Cuáles son los temas puntuales que están en carpeta o que se hayan ya discutido dentro de ADN? Dentro de ADN tenemos que acoplarnos, articularnos al proyecto que tiene Daniel, ¿no? Como digo, nosotros tenemos que trabajar en las herramientas jurídicas. Daniel lo tiene claro, el tema, a ver, el asunto en los temas de seguridad son claves. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el COIP, están en asamblea para debate, para un segundo debate inclusive, hay que hacerlos. Mire, si por mí fuera, yo pienso, le digo así a criterio personal, y voy a trabajar en eso. No hemos perdido un solo minuto, he estado en conversas con el Colegio de Abogados de la SUAY, con quienes conocen del derecho, con quienes saben las falencias que tiene el Código Orgánico Integral Penal, un código que fue elaborado en el año 2014, y casi 10 años han pasado y vivimos otra realidad prácticamente en los temas de delincuencia. Si estos ajustes que ya están presentados, en cuales hay que elaborarlos, estamos trabajando en eso. No se puede cambiar la norma por cambiarla. Yo no le puedo decir en este momento vamos a reformar tal artículo del Código Orgánico Integral Penal, porque lo estamos analizando, para eso estamos, no podemos improvisar, pero hay que hacerlo con quienes conocen del arte, conocen del área, conocen del tema. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, yo estoy en contacto con el Colegio de Abogados para hacer la reforma, y como abogado lo sé qué tenemos que hacer. Existe cierta norma que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una norma que no sanciona. Es una norma que realmente ha perjudicado en ciertos casos y ha exagerado en otros casos. Entonces se pierde la noción de la justicia. Les voy a poner un ejemplo rápido. Si a usted le roban un celular que no pasa de un salario básico, $450, se va a poner la denuncia y no le reciben la denuncia porque la catalogan como una contravención. ¿De qué tipo de sanción hablamos? La gente necesita soluciones prácticas. Entonces hay que hacer reformas, ¿sí?, para que la norma sea eficiente. Y en eso nos vamos a... ¿Y cuál sería la sugerencia? ¿Que si le roban un celular lo metan preso por algún tiempo? No, simplemente ni siquiera, y le digo como abogado, soy abogado en libre ejercicio, y es así, ni siquiera le reciben la denuncia, porque la catalogan es una contravención y no pasa nada. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí, somos muy permisivos en ciertos aspectos y en otros aspectos sancionamos a veces con exageración en temas de tránsito más que en delitos. Entonces no hablamos de una ley eficiente y tenemos que tener una articulación completa entre la norma, entre las instituciones, porque a veces la policía puede ser eficiente, ¿sí? Pasa a fiscalía y no pasa de la fiscalía. ¿Por qué? Porque no se acusa. Pasa a la función judicial. O sea, es una cadena que hay que ir articulando. Obviamente no todo depende del Ejecutivo, ¿no? Bueno, y en los casos que usted plantea, más depende de la función judicial, por ejemplo, que exacto, es una... Exacto, hay que articular todo para que empiece a funcionar como un reloj, ¿sí? Porque a veces la policía no hace bien por A o B motivo, y si es que lo hace, va a fiscalía. Y en fiscalía se traba. Empieza de nuevo un problema ahí. Y si es que pasa de fiscalía, vamos a la función judicial, que simplemente no toma las acciones. Mire, el tema de garantías penitenciarias, ha habido un exceso demasiado grande en beneficios penitenciarios a delincuentes, muy peligrosos, ¿sí? Entonces, toda esa normativa hay que empezar a regularla. Hay que hacer que la norma, que la ley sea eficiente. Y en eso tenemos que trabajar. En muchos casos, bueno, incluso se ha dicho que la ley... Un año y 4 meses, pero sí comenzar, iniciar. Existen temas que están pendientes en la Asamblea.
En algunos casos se ha dicho incluso que la ley puede ser eficiente, pero si tenemos un grupo de jueces corruptos que se dedican a dar, a repartir acciones de protección y sabe Dios a cambio de qué, entonces ahí sí requiere más que de un cambio en la normativa, una depuración íntegra de la función judicial. Existen dos temas ahí. Una, o el juez es corrupto, o dos, simplemente teme por su vida. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, Daniel ha sido tan inteligente en este sentido que habla del tema de jurados, ¿sí? De proteger la identidad de jueces, de fiscales, porque también hay jueces que temen por su vida, sufren de amenazas muy graves. Yo creo que ninguno nos gustaría que amenacen contra nuestras familias, y eso es lo que está pasando. No puedo decir que todos los jueces son corruptos, porque también existe el temor, y como Estado debemos proteger realmente a las autoridades. Y bueno, hay algunos a los que sí podemos... Y por eso hablábamos del tema de jurados, y eso es lo que iba hace un momento en el tema de la consulta popular para poder implementar el tema de jurados en los delitos graves. Hay algunos jueces a los que claramente se los puede identificar, no necesariamente porque hayan actuado bajo amenaza. Por ejemplo, el juez John Rodríguez Mendiola, que restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. No podemos, creo yo, hablar ahí de amenazas o no sé. En todo caso, algunas de las acciones que son muy cuestionadas y cuestionables sobre la actuación de los jueces. Diego, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes de lo que ocurra ya puertas adentro del legislativo con las nuevas propuestas, los proyectos, todos estos ejes de trabajo que se vienen ya con el nuevo gobierno. Una duda nada más al final, porque estábamos acá con una duda en el estudio. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Matovelle. Es con V y doble L. Diego Matovelle, ese es mi apellido. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Como digo, hay muchos temas en cuales hay que trabajar. Nuestra intención es priorizar. Creo que los temas de seguridad, la vida, es lo más importante en este momento, pero paralelamente hay que trabajar en los temas y soluciones ya de fondo, que es los temas pues también de empleo, ¿no? La gente necesita trabajar, necesita empleo, eso va a mejorar la calidad de vida, eso va a mermar también la delincuencia, y eso es lo que buscamos, esa empatía, esa decisión en la cual podamos trabajar. Diego, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, estaremos igual dando seguimiento a todo. Nuevamente gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, ha sido Diego Matovelle, asambleísta electo por el movimiento ADN, hablando sobre los principales ejes de trabajo en el nuevo periodo legislativo. Ha dicho también que están puertas adentro de ADN, coordinando, ahora que se conoce sobre el triunfo de Daniel Noboa, algunas de las acciones que se llevarán dentro del legislativo. No adelanta tampoco cómo se cocinan las mayorías dentro de la Asamblea Nacional. Seguramente serán semanas intensas entre los partidos políticos para lograr mayorías, acuerdos y seguramente dar viabilidad a los proyectos en cambio. Esto es Decisión Ecuador 2023.